Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio doctrinal para esta semana. Hoy hablaremos de la doctrina de la iglesia verdadera. ¿Qué es lo que creemos nosotros los bautistas que es la iglesia verdadera? Acompáñenme a hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta hora del día, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Gracias, Señor, porque a través de ella nos alimentas y nos ayudas a tener la sana doctrina, fundamentos firmes de lo que creemos. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Ayúdanos a entenderla y asimilarla. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia verdadera de Cristo es una congregación de creyentes en Él, bautizados después de una profesión de fe. No antes, sino después. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice el Señor Jesús: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, además de que, como ya mencioné, la iglesia es una congregación de creyentes en Cristo Jesús que se bautizan después de profesar su fe en Él y se añaden a una congregación local. Tales creyentes están unidos en las doctrinas del Evangelio, comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús, en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21 al 23, leemos lo siguiente. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Más adelante el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, hablando de las ordenanzas que guarda la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Posteriormente, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6, encontramos lo siguiente, hablando el apóstol Pablo inspirado por Dios. Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia verdadera reconoce a Cristo como la única cabeza, tomando la Biblia como su única regla de fe y práctica. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Además, creemos que los oficiales bíblicos de la iglesia son los pastores y los diáconos. Allá en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 3 al 6. Hechos 6, versículos del 3 al 6, encontramos lo siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esa escena es donde se ordena a los primeros diáconos, servidores de la iglesia, para que los apóstoles permanecieran enfocados en la palabra y en la oración. También en el capítulo 14, que ya lo leímos, Hechos capítulo 14, versículo 23, dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia,
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos es la figura del pastor, hermanos maduros que podían dirigir a la iglesia. Lo confirmamos leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispo es otra palabra que se usa para referirse al pastor de la iglesia, ancianos y obispos. Esos son los oficiales bíblicos de la iglesia verdadera. Y por último, hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera que tiene a Cristo como su líder, dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia no necesita tradiciones. La iglesia necesita recordar que Cristo es la cabeza y que a Cristo el Señor servimos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos ayuda a recordar qué es la iglesia verdadera. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda analizar si en verdad es hijo tuyo, si estamos obedeciéndote, si somos parte de esa congregación local que tiene a Cristo como cabeza y que busca hacer solamente tu voluntad. No con tradiciones, sino con tu palabra como nuestra única regla de fe y práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada, a ser la iglesia que tú deseas, la iglesia que glorifica tu nombre. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.